día de ayer comentábamos que en un inicio habíamos invitado al doctor Roberts Ayman, pero por motivos de salud el hermano está teniendo algunos problemas de tipo cardíaco y algunas otras enfermedades que le complicaron su viaje para estar acá, pero Dios nos ha bendecido. El día de anoche estuvo el pastor Rafael Rodríguez de León con una conferencia excelente, y hoy tenemos el privilegio, hoy tenemos la bendición de que el pastor Saúl está aquí con nosotros también para compartirnos el mensaje de Dios a través de esta conferencia. Antes de darle lugar al pastor Saúl, quiero decirles que nuestro hermano, él es licenciado en teología, egresó del Seminario Teológico Presbiteriano Dr. Juan R. Kempers en Berriozábal, Chiapas, y luego posteriormente estudió una maestría en teología en la Universidad Juan Calvino de la Ciudad de México. También estudió una maestría en el Seminario Teológico de Edimburgo. Tiene una Theology Magister. En este año nuestro hermano pudo titularse de la carrera de licenciatura en Derecho. Estudió en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Victoria, y actualmente está estudiando su doctorado también en el Seminario Teológico de Edimburgo. Así que nuestro hermano es un hombre preparado, es un hombre que Dios lo ha dotado y lo ha capacitado para dar conferencias, para dar predicaciones. También es un pecador como todos nosotros, pero Dios le ha dado esta bendición de poder compartir con claridad el mensaje de su palabra. Así que sin más preámbulo, le pedimos a nuestro hermano pastor Saúl Rodríguez Pérez, además pastor en la Iglesia Nacional Presbiteriana Puerta de Salvación en Ciudad Victoria. Le vamos a dar el lugar para que pase aquí al frente, tome esta posición y nos comparta la conferencia. También, hermanos, si ustedes van teniendo alguna duda sobre lo que él va exponiendo, les suplicamos que no hagan la pregunta en el momento. Al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Así que si usted tiene una duda, pues por ahí anótela en sus dispositivos. Si tiene una hoja, una pluma, vaya apuntándola y el hermano se encargará de resolver todos nuestros problemas, nuestras dudas. Y bueno, no es cierto, ¿verdad? Todo lo que él pueda. Pero bueno, hermano, bienvenido. Gracias por estar aquí esta noche. El Señor les bendiga, hermanos. Es para mí un placer estar con ustedes en esta noche, en esta hora, y compartir con esta iglesia y con todos los presentes un tema muy valioso que, sin lugar a dudas, necesitamos entender estos principios elementales, puesto que como creyentes tenemos esa encomienda de glorificar a Dios en esta parte que el pastor hacía alusión, que Dios es Rey, es soberano sobre todas las cosas, por ende lo es también en relación a la totalidad de nuestras vidas, incluyendo las diversas relaciones en las que nos vemos involucrados como seres humanos, dado que fuimos creados precisamente para la gloria de Dios. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar acerca del concepto del reino de Dios, que tiene mucha relación con el tema que ayer obviamente estuvieron abordando, que fue el tema de la cultura, porque muchas veces restringimos el concepto de cultura a meras manifestaciones artísticas, y no es así. La cultura tiene que ver con el desarrollo de toda la creación en todas sus expresiones. Entendiendo esto, entonces en ese marco que se planteó sin lugar a dudas el día de ayer, podemos hablar concretamente acerca del concepto del reino de Dios en el concepto escritural, y me permitiré hablar parte de esos elementos del reino de Dios en el fundamento de Génesis. Señalaré nada más los elementos del primer capítulo. Asimismo hablaré acerca de esta idea de establecimiento del reino de Dios, entendiéndose en su marco de la creación, de la caída y la redención de Cristo Jesús, como también las implicaciones que este tema tiene para cada uno de nosotros como
no solamente podríamos hablar acerca de este tema si no hay ninguna aplicación en nuestras vidas, pues solamente sería un mero ejercicio académico. Quisiera comenzar afirmando que hay diversas posiciones acerca del concepto del reino de Dios. Eso es un hecho. Y estas diversas apreciaciones o conceptos que se manejan en relación al reino de Dios determinan necesariamente nuestra actividad como individuos en el mundo de Dios, porque la comprensión que tengamos del reino de Dios va a dirigir los asuntos políticos, económicos, eclesiásticos, artísticos, científicos del ser humano, ya sea de manera que potencialice o desarrolle esas áreas o que se restrinja, es decir, que tome una actitud un tanto monasticista, es decir, alejado de la cultura, puesto que su interpretación del reino de Dios va a determinar obviamente su participación de manera activa o simplemente renunciando al mundo de Dios. Por esa razón creo conveniente que es importante que podamos visualizar algunos elementos necesarios que se manejan en relación al reino de Dios. Y me permitiré señalar la visión que tiene el pietismo. El pietista va a interpretar el concepto del reino de Dios como un asunto meramente personal, un asunto limitado al ser humano. Es un asunto meramente individual, donde lo que importa entonces es la piedad personal, la oración, y no estoy diciendo que la piedad sea mala y que la oración sea mala, pero restringir el concepto del reino de Dios a una expresión meramente pietista lleva al ser humano, o el creyente en este caso, a prescindir de la cultura, puesto que entiende que el reino de Dios tiene que ver nada más con un asunto meramente del alma, algo muy personalísimo. La otra visión que también yo creo que esto es importante señalar es la visión del catolicismo romano en relación al reino de Dios, porque el católico romano tiene una comprensión muy particular del reino que creo que sigue afectando la interpretación de las personas, independientemente, aunque no sean católicos romanos, aún entre los evangélicos fuera del catolicismo encontramos esta idea. Y es que para ellos el reino de Dios es sinónimo de iglesia institucional. Para el catolicismo romano el reino de Dios tiene que ver con la iglesia institucional, donde la iglesia en su sentido estructural como una criatura de Dios es el reino de Dios. Por ende, los que van a ser los líderes, el clero, vienen a ser los trabajadores en el reino, mientras que todas las demás personas están fuera del reino. La institución representada por el clero entonces es la promotora del reino en la tierra, y como es la institución que tiene el monopolio del reino de Dios, las demás instituciones, para que estén dentro del reino de Dios, tienen que estar bajo la autoridad de la iglesia institucional. Por eso, si se dan cuenta, el desarrollo científico, por ejemplo, Galileo Galilei fue condenado por el catolicismo romano de herejía, precisamente porque el catolicismo romano tenía el monopolio incluso en la parte científica. Otra de las cosas que encontramos dentro de las interpretaciones del reino de Dios es la visión dispensacionalista, porque la visión dispensacionalista va a colocar el reino de Dios como una situación futura, es decir, el reino de Dios tiene que ver con la manifestación que se dará de un gobierno de Dios, pero no en este momento, sino que será al final de todas las cosas. Es decir, el dispensacionalista está viendo con esperanza el futuro, porque sabe que en este momento no está el reino de Dios, pero sí se va a manifestar. Si se dan cuenta, entonces estas visiones pareciera ser muy interesante, la visión del pietismo, una piedad personal, el catolicismo romano diciendo el reino de Dios es la iglesia institucional, el dispensacionalismo restringiendo el reino de Dios hacia el futuro. Estas visiones no son correctas porque no tienen un soporte escritural. Encontramos a la par de esta visión, la visión reformada, que vamos a estar haciendo hincapié, obviamente, puesto que es el tema que nos corresponde, pero señalo de paso esta parte, porque la visión de los reformadores es que todo el mundo venía a ser el escenario de la gloria de
El mundo como realidad creada había sido llamado a la existencia por el poder soberano de Dios, basándonos obviamente en Génesis capítulo 1, por lo cual la reforma comprendió que el mundo tiene un propósito y significado, y que el mundo no solamente fue llamado a la existencia por el poder soberano de Dios, sino que le dictó leyes, es decir, el universo está bajo la normatividad de Dios, es decir, bajo la voluntad de Dios, por lo cual toda la realidad creada está en plena sujeción a la voluntad de este Rey soberano que llamó a la existencia todas las cosas. Por ende, Dios viene a ser el Rey soberano sobre la totalidad del orden creado. En este sentido también distinguimos al ser humano, bajo esta interpretación reformada, que el hombre es una criatura hecha a la imagen de Dios, con la finalidad de que el hombre, como un agente responsable en el mundo de Dios, pudiera cultivar toda la creación y presentarla delante del rostro de Dios de nuevas maneras. Ahí se está involucrando precisamente el desarrollo cultural, que el ser humano tenía la facultad de tomar la creación y presentarla a Dios como una ofrenda. Esa es su tarea sacerdotal, su tarea real y su tarea profética en la creación, por lo cual el hombre colocado en el mundo fue colocado en oficio para actuar como un virrey sobre la creación, bajo la autoridad del Rey soberano, pero por encima de la creación, con la finalidad de desarrollar todas las cosas. Si ayer hicieron énfasis al mandato cultural, precisamente es esto, desarrollar la creación para la gloria de Dios. Por eso Juan Calvino entendía que la creación en su totalidad poseía un carácter integral como criatura de Dios, y que la totalidad de la creación tenía una unidad, de tal manera que estaba gobernado por la voluntad de Dios. Este entendimiento logró que el calvinismo resonara en la política, en la economía, en el arte, en todas las demás áreas de la actividad humana, porque el científico, el economista, el biólogo entendió su lugar en el mundo de Dios. Señalo también aquí que más tarde Abraham Kuyper hablaría acerca de la soberanía de las esferas, basado obviamente en el marco de la creación, hablando de que toda la realidad creada está bajo la normatividad de Dios, y distinguió esferas en las que Dios es soberano sobre ellas, donde cada esfera en particular tiene cierta soberanía, pero siempre bajo el gobierno absoluto del Rey que los creó. Por eso Abraham Kuyper llegó a decir que no había ni siquiera una pulgada en la cual el soberano Rey no dijera: esto me pertenece, porque entendió que la totalidad de las cosas había sido creado por ese Rey soberano, y entonces la totalidad de la creación estaba bajo el gobierno constante de Dios, que no es un gobierno que ahora está y que luego lo abandona, sino que el gobierno de Dios siempre es constante, porque las leyes creacionales son constantes. Nunca encontramos que la ley de la gravedad deje de estar, ahí está de manera permanente. Por eso, de acuerdo a estas posiciones, entonces encontramos ya 4 interpretaciones diferentes: la visión pietista, la visión católica romana, la visión dispensacionalista y la visión reformada. Obviamente que para nuestro estudio decimos aquí la visión reformada es la que le palomeamos, porque las demás pues no pasan el filtro de las escrituras. Y para ello pido que regresemos a Génesis para hablar precisamente de este tema, puesto que vamos a fundamentar esta parte en las escrituras para saber por qué llegaron a esa conclusión los reformadores, hablar de que el reino de Dios tenía este carácter tan amplio, y obviamente regresamos a Génesis capítulo 1. Todos sabemos muy bien que Génesis comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un versículo que lo hemos identificado y lo sabemos de memoria. Allí encontramos cosas muy importantes. En el principio, tiempo, creó Dios, creó, actividad creadora, Dios, el Dios personal que se presenta, los cielos, el espacio, la tierra, la materia. Es decir, tanto el tiempo, el espacio y la materia vienen a ser el resultado de la actividad creadora de Dios.
no hay nada, absolutamente nada de lo que existe que no haya sido llamado a la existencia en el principio por este Dios soberano. Aquí encontramos entonces en Génesis capítulo 1, versículo 1, la creación de la nada, es decir, por el poder soberano de Dios, llamando a la existencia por su sola voluntad y palabra, para que lo que no era llegara a existir. Y a partir del versículo 2 hasta el final encontramos una serie de actividades creativas de Dios y ordenadoras de Dios, de tal manera que encontramos una correlación en lo que se menciona, por ejemplo, en el versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El versículo 2 está planteando algo importante como una introducción de lo que va a suceder en los demás versículos. Dice: la tierra estaba desordenada. ¿Y qué es lo que hace Dios? Pone orden a la creación. Estaba vacía y ordena que del agua emerjan seres vivos, y entonces se llena la tierra. Estaba oscura y Dios creó la luz. Encontramos esa sucesión de eventos creativos de Dios, y al final encontramos en el versículo 31 que la totalidad del orden creado correspondía precisamente a la voluntad de Dios. Por eso dice el versículo 31: y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Es decir, la totalidad de la creación correspondía a su voluntad. Y luego en el capítulo 2 encontramos como una forma nuevamente de hablar de la creación desde una perspectiva complementaria, y encontramos que Dios precisamente creó también al hombre y a la mujer y lo posicionó sobre la creación para que éste pudiera desarrollar toda la creación bajo la voluntad de este Rey soberano. A partir de aquí encontramos entonces algunas cosas importantes. Hay un rey que llama a la existencia su creación. Hay un mundo creado que estaba sujeto a la ley de Dios. Está el hombre como el agente que tiene que cultivar la creación, y está la ley que sujeta la creación. Es decir, tenemos al rey, tenemos al siervo de Dios, y tenemos el reino de Dios. Es decir, donde Dios está ejerciendo dominio y donde Él dicta leyes y donde sus leyes se acatan. Por eso cuando encontramos capítulo 1 y capítulo 2, cuando se habla de la creación, otra de las formas para hablar de ello es precisamente el establecimiento del reino de Dios. El tema de la creación no es otra cosa sino el establecimiento del reino de Dios. Encontramos entonces esta base muy importante aquí, porque el hombre como agente responsable tenía que ejercer dominio, puesto que Dios lo había creado con ese propósito fundamental. Y aquí asoma este Rey soberano teniendo dominio, pues no solamente de un aspecto de su creación, sino de la totalidad de la realidad creada. Por eso cuando hablamos del reino de Dios no podemos desvincularlo con el tema de la creación. Es imposible entender el reino de Dios desconectado de la creación, porque es aquí precisamente donde recae el peso de la palabra rey. Cuando hablamos reino de Dios, está recayendo esa palabra en Dios, en su carácter de rey. Cuando encontramos en el Nuevo Testamento el concepto de reino, refiriéndose a Cristo, que Él trae el reino, se está refiriendo precisamente al carácter real de Cristo. Y aquí, basado en el tema de la creación, encontramos entonces, cuando hablamos del reino de Dios, es hablar de Dios en su carácter de un soberano rey que está gobernando sobre la totalidad de lo que Él ha creado. Por eso, si se dan cuenta, los reformadores dijeron que el mundo era el escenario de la gloria de Dios. Es decir, el lugar donde Dios actúa como rey, y donde el hombre es colocado en el mundo para trabajar en favor de su rey. ¿Y cómo lo haría el hombre? ¿Cómo serviría a su rey? A través de la totalidad de sus actos culturales. El hombre entonces es un siervo de Dios posicionado
inspirado en el reino de Dios para que en la totalidad de sus actos el nombre de su rey fuera, o sea, glorificado constantemente. Esta es la parte del fundamento, diríamos, del reino de Dios basado en el capítulo 1 y 2 de Génesis. Pero inmediatamente encontramos otra realidad cuando llegamos al capítulo 3. En el capítulo 3 de Génesis se nos va a hablar acerca de la invasión del reino por un agente parasitario. Es decir, que este reino que Dios había creado, donde el hombre como virrey en la creación estaba colocado en pacto para responder a Dios en obediencia, este virrey en la creación arruinó su posición delante de Dios. Razón por la cual la totalidad de la creación que había sido sujetada a la autoridad del hombre también caería. Capítulo 3 encontramos la caída del hombre y juntamente con la caída del hombre, la caída de toda la creación. Pero al inicio de esta parte, esta segunda parte, les decía que es ahí donde entra el pecado de una manera parasitaria, porque el hombre, que si bien es cierto se volvió aliado de Satanás, rechazando a Dios, el pecado no pudo destruir la creación. Cuando hablamos de que el pecado solamente tuvo una presencia parasitaria, estamos diciendo que el pecado es un despropósito para la creación. El pecado no corresponde al orden de la creación. No tiene un carácter de criatura, en otras palabras. Y si no tiene un carácter de criatura, por lo tanto es ajeno al diseño original de Dios. Y como parásito se adhirió a la creación, obviamente desde el corazón del ser humano, distorsionando todas las cosas, afectando la realidad y oponiéndose constantemente al rey. Por eso el pecado, nosotros decimos, cuando incluso mencionamos en nuestros símbolos doctrinales, ¿qué es el pecado? Y de hecho lo pregunto a ustedes, ¿cómo se define? Transgresión a la ley de Dios, la falta de conformidad con la voluntad de Dios y la transgresión de ella, se dice literalmente. Hay una falta de conformidad, es decir, no encuadrarnos a la voluntad de Dios, pero no se queda allí, sino la transgresión. El pecado es una antiley. Por lo tanto, el pecado se opone al reino. El hecho de que se oponga al reino no significa que pueda eliminar el reino, porque el pecado no puede destruir la creación, aunque sí la pervierte. Por eso, en el capítulo 3 encontramos precisamente la caída del pecado, pero algo grandioso sucedió allí. Porque aunque Génesis capítulo 3 está hablando de la caída del pecado, si ustedes ven la proporción de los versículos que habla de la caída, va a ser poco en comparación de lo que va a hablar de la promesa. Por eso cuando llegamos a Génesis 3:15 encontramos allí lo que le llamamos el protoevangelio. Cuando dice Dios lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15 está dándose la promesa de una restauración en el momento mismo donde la creación ha caído. En el momento mismo donde antes Dios había ido al hombre y le había dicho: ¿dónde estás tú? En otras palabras, donde le había preguntado a Adán: ¿dónde te dejé? Y mírate dónde estás ahora, porque has abandonado tu posición como virrey sobre la creación. En esa temática o en esa tesitura encontramos el versículo 15, donde encontramos precisamente la promesa de un redentor, porque es allí, a partir de esta fundamentación, que podemos entonces hablar de la tercera etapa, es decir, de la redención en Cristo, anunciado por Dios mismo. Por eso la redención viene a ser consecuencia de la promesa dada precisamente en esta parte de las Escrituras. De tal modo que entonces, cuando nos posicionamos ya en el Nuevo Testamento, encontramos la venida de Cristo. Antes de él encontramos a Juan el Bautista. ¿Y cuál era el tema que él
predicaba? El reino, precisamente. Arrepentíos y convertíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, en el lenguaje de Juan diríamos, porque el reino de Dios está a la vuelta de la esquina. Encontramos a Jesús enseñando, diciendo precisamente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero en Jesús no venía a la vuelta de la esquina, sino en Jesús el reino estaba. Ahora, ¿qué significa esto precisamente? Porque encontramos en el Nuevo Testamento que Jesús mismo, el Hijo de Dios, es el Cordero que quita el pecado del mundo, el Mesías esperado, el que vino para manifestar la totalidad de la voluntad de Dios, que vino para quitar el efecto del pecado en el mundo. Y es allí donde en la presencia de Cristo encontramos el reino de Dios. Porque donde está el Rey, ahí está su reino. Y en la persona de Cristo vamos a encontrar las enseñanzas del reino, pero por otro lado también las manifestaciones del reino. Explico. Las palabras del reino, es decir, cuando Él se plantaba delante de su público, hablando o enseñando todo lo que tenía que enseñar en relación a la voluntad de su Padre, y lo dio a conocer de manera fiel en su totalidad, de tal manera que allí encontramos las enseñanzas del reino. Pero por otro lado vemos accionando el poder del reino. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Encontramos varios pasajes en las Escrituras cuando, por ejemplo, estaban los demonios y los reprenden y son expulsados y son enviados a una manada de cerdos. Lo que está representando esa parte es la autoridad que Él tiene en su carácter de rey sobre Satanás. Cuando van cruzando en una barca y se viene la tormenta terriblemente y que los discípulos estaban muy espantados, Jesús dice: calma tormenta, enmudece. Vemos accionando el poder del rey, diciéndonos allí en ese pasaje que Él tiene autoridad sobre su creación. Una multitud que no tenía alimentos multiplica los panes y los peces, porque en su reino Él tiene la autoridad. Resucita a Lázaro, porque Él tiene autoridad sobre la muerte. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Que los milagros son las manifestaciones del reino que validan precisamente el carácter real de Cristo. Esta misma cosa vamos a encontrarlo en el Antiguo Testamento, donde, así de paso menciono, cuando se dio la palabra a través de Moisés, encontramos ciertos milagros, porque los milagros en el Antiguo Testamento también rodean la palabra porque respaldan la palabra. En este caso encontramos obviamente la manifestación plena del carácter real de Cristo como el Rey que tiene dominio sobre la totalidad de su creación, y entonces encontramos los milagros que respaldan también la autoridad de Cristo como Rey. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso no es conveniente interpretar los milagros aislados de la palabra, porque no entenderíamos los milagros si lo desvinculamos de la palabra de Dios. Esta situación es una realidad, no es algo ficticio. Las Escrituras certifican precisamente el carácter de Cristo como Rey, pero no solamente se queda allí, sino que a la luz de las Escrituras encontramos una vez más que Dios va a hablar de la humanidad redimida en carácter de sus hijos, de su pueblo, donde Él los ha redimido de toda lengua, pueblo y nación, haciendo para Dios o para sí mismo un pueblo que le sea fiel. Y esto no lo podemos entender a menos que regresemos otra vez hasta Génesis. En Génesis encontramos una humanidad antes de la caída del pecado. ¿Sí pueden ubicarlo? Adán, Eva, una humanidad antes de la caída. El hombre cae y ya hay dos humanidades: la humanidad redimida y la humanidad
caída. Por un lado están los hijos de Dios, por otro lado los hijos de la serpiente. Esa enemistad la colocó Dios, Génesis 3:15, que citamos hace un momento. Pondré enemistad, no es una enemistad colocada por el hombre, sino una enemistad colocada por Dios, precisamente por el pecado. De tal forma que desde el Antiguo Testamento vamos a encontrar que esas dos humanidades van a recorrer en el transcurso de toda la historia. Por un lado los hijos de Dios y por otro lado los hijos de la serpiente. En el Antiguo Testamento los hijos de Dios tienen un carácter nacional, porque se restringe al judaísmo, aunque ya vamos a encontrar ciertas refracciones, diríamos, universales. Por ejemplo, Ruth moabita entra al pacto, no era parte del judaísmo, y entre otras Rahab también, que entra al pacto. Aunque era de un carácter nacional, vemos ya refracciones universales, que se positiva o se aplica en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento vamos a ver que la manifestación del pueblo de Dios va a tener una expresión universal. Por eso cuando llegamos a Apocalipsis, el pueblo de Dios se compone de todo, de la humanidad, independientemente si fueran mexicanos, no importando su nacionalidad, su posición que tengan, sean ricos, pobres. Y el apóstol Pablo también lo menciona, que no hay mujer, hombre en ese sentido, que todos vienen a ser parte del pueblo del pacto. Pero eso es en el Nuevo Testamento. Por eso cuando Cristo redime entonces un pueblo para sí en esta etapa de la historia del Nuevo Testamento, redime al pueblo que Dios el Padre había determinado salvar y consuma la salvación. Esa promesa dada en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y vendrá alguien que te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, se concretiza en la cruz, donde Cristo da un golpe a la serpiente en la cabeza, un golpe mortal. Él recibe un golpe en el talón, un golpe doloroso mas no mortal, pero Cristo da un golpe decisivo a la serpiente, y es entonces cuando se está hablando del reino, de que Cristo tiene la autoridad sobre la totalidad de la creación, que en un tiempo estuvo afectado parasitariamente por el pecado, pero que ahora Él lo está reclamando para sí, y no solamente reclama a su creación, sino que reclama a un pueblo que lo integra bajo su autoridad. Y por eso encontramos que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero no solamente de la iglesia. Efesios dice, a fin de reunir en Cristo todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuáles son todas esas cosas? Su creación. Otra vez vuelven a estar en este sentido, diríamos, bajo la autoridad de Cristo como Rey. Y al rescatar a un pueblo, les dice que ellos deben reproducir las buenas nuevas del reino. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos? Que el creyente como hijo de Dios tenga que reproducir el reino de Dios. Otra vez, no podemos entender esto a menos que regresemos a Génesis. Porque, vean, ¿cómo comienza la Biblia? Comienza con la creación, sigue con la caída y sigue con la redención. Para hablar de la redención no podemos entender la redención a menos que regresemos a la caída y de la caída a la creación. Ahora, regresando a la creación, encontramos que el hombre había sido creado a imagen de Dios, siendo colocado como profeta, sacerdote y rey para desarrollar toda la creación, dicho de otro modo, para trabajar como siervo de Dios en el reino de Dios, a través de todo lo que hicieron. El hombre cayó, por lo cual la humanidad, o es decir, la cultura, comenzó a ser distorsionada. Hubo desarrollo cultural en oposición a la voluntad de Dios, pero hubo desarrollo cultural en obediencia a la voluntad de Dios, aunque pareciera ser que en las Escrituras vamos a encontrar cada vez más que el incrédulo parece ser que cultiva mejor la creación, aunque mal, pero lo hace. El creyente en la historia encontramos que poco se ha involucrado en el reino de Dios en este sentido. Hubo un tiempo en el que el pueblo del pacto sí expresó, diríamos, el reino de Dios en una forma muy amplia, y me estoy refiriendo aquí a la etapa de Salomón.
En ese tiempo tuvo una expresión muy amplia, una expresión política, económica, religiosa, artística, de tal manera que el reino de Dios comenzó a avanzar, diríamos, en esa parte de manera muy visible. ¿Por qué refiero esto? Porque cuando encontramos esta afirmación de que Dios redime para sí un pueblo y les encomienda a ellos el ministerio de la reconciliación, no es otra cosa que la reinstalación del hombre a su antigua posición. ¿Cómo? Sí, la reinstalación del creyente a su posición de profeta, de sacerdote y de rey, para que el hombre pudiera desarrollar toda la creación en obediencia a la voluntad de Dios. Encontramos muchas parábolas y me permito referir una de ellas, la que encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 33, cuando dice que el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó un puñado de levadura y lo escondió ¿dónde? En la harina. ¿Y qué pasó con esa harina? Fue impregnada, todo fue leudado. Dice, el reino de los cielos es semejante a esto. Lo que significa aquí que el reino de Dios afecta el corazón del hombre de manera interna y a partir de allí fluye a través de los hijos de Dios de manera, diríamos, pareciera ser no visible, no sé de qué manera, pero que comienza a impregnar toda la masa, es decir, la totalidad de la vida. Por eso, cuando el creyente es afectado por el Evangelio, inmediatamente su matrimonio comienza a ser afectado positivamente, sus relaciones interpersonales, sus finanzas, sus relaciones con el Estado, es decir, todas las demás cosas comienzan a ser tocadas a través del corazón regenerado del creyente. Y esto precisamente es lo que implica ser siervos de Dios en el reino de Dios. De tal manera que aquí entonces encontramos otra vez que el hombre, al ser posicionado bajo la voluntad de Dios, es capacitado o recapacitado, diríamos, no sé cómo mencionarlo, para que pueda el hombre cumplir con esta tarea a través del Espíritu Santo. Y aquí me permito nuevamente regresar a Génesis. Siempre voy a estar haciendo este ejercicio porque digo, no podemos entender esta realidad a menos que estemos regresando al fundamento. Encontramos en Hechos que un momento viene el Espíritu Santo y da poder al hombre. Pero uno se pregunta, ¿por qué el Espíritu Santo tiene que venir desde afuera? Si uno regresa a Génesis, obviamente antes de la caída, ¿cómo creen que el Espíritu Santo obraba en el hombre? Tomaba a la criatura desde su ser y lo impulsaba a la tarea. En el momento que el hombre cae en el pecado, hay una separación del hombre con Dios, hay una enemistad. Por lo tanto, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estuvo obrando de una manera muy puntual, es decir, parcialmente capacitando al hombre para ciertas tareas, pero solamente de esa manera. En esta tercera etapa de la redención vemos la venida del Espíritu Santo para estar de manera permanente en el corazón del hombre, tomando al hombre como el propio tabernáculo de Dios, para que a través de esa influencia, del poder del Espíritu Santo, el hombre vuelva a tener la capacidad de estar en condición de ser un siervo de Dios, para glorificar al Rey. Dicho esto, entonces, encontramos que quien da los dones, los talentos al hombre, ¿quién es? Es Dios. Y quien los aviva es el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de dones o talentos, quiero hacer hincapié aquí, no nos estamos refiriendo solamente a dones eclesiásticos, sino a dones en el sentido amplio de la palabra. El don de la ingeniería, de la medicina, de la abogacía, de la agricultura, del comercio, porque ¿quién cree que da esos dones? El Rey. ¿Para qué?
para que al darte esos dones a ti, cultives esa área de la creación en obediencia a tu Rey. ¿Te estás dando cuenta entonces a dónde vamos? El concepto del reino de Dios tiene que ver con el poder soberano de Dios ejercido en la totalidad de la creación, donde tú y yo somos sus siervos. Algo ha pasado con nosotros, que no hemos entendido en esa magnitud el concepto del reino, pero que sí lo entendieron los reformadores. Calvino, precisamente, que partió del tema de la soberanía de Dios y del universo como criatura de Dios, el calvinismo impactó en la cultura, pero no solamente fue en el ámbito intelectual, sino que esta verdad descendió en cada miembro entendió que era un siervo de Dios. El zapatero, el ama de casa, el ingeniero, el economista, el jurista, entendió que era un siervo de Dios y que a través del ejercicio de su vocación tenía que glorificar a su Rey. Por eso la reforma tuvo un impacto en el reino de Dios, en esta forma amplia, un impacto cultural le llamamos. Pero la cultura que eso no es otra cosa sino el cultivo de la creación, y la creación es el escenario donde Dios es Rey. Mencionamos muchas veces que Dios es soberano, Señor de los cosmos, de los mundos. ¿Qué significa eso? Significa precisamente que Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. Todas las cosas involucran no solamente nuestro intelecto, nuestra voluntad, sino toda la creación, toda la realidad creada. Porque díganme, ¿qué cosa en el universo, del universo, no pertenece a Dios? Dios es soberano. Por eso el creyente tiene que glorificar a Dios cada área de esa realidad. Encontramos entonces aquí una exigencia para el creyente trabajar en el reino de Dios. Encontramos la parábola de los talentos. El rey se fue y luego regresó y les exigió cuentas. ¿Quiénes son esos siervos? Nosotros. ¿Quién es ese rey que se fue lejos? Cristo, pero que nos ha encomendado mientras tanto el ministerio de la reconciliación, y que vendrá y nos va a reclamar o nos va a pedir cuentas respecto a nuestra administración. Creo el día de ayer mencionaron que todos somos siervos de Dios, no solamente los oficiales eclesiásticos. Es una verdad. Porque si solamente nosotros como pastores fuéramos siervos de Dios, la pregunta lógica es: ¿y ustedes siervos de quién son entonces? Todos son siervos de Dios en el área de su vocación y están llamados para glorificar a este Rey donde Dios les ha puesto. Por eso el concepto del reino, vean, tiene implicaciones directas al oficio. Muchas veces no hemos interpretado el oficio en el marco del reino de Dios, y por eso hemos dicho las cosas que hacemos allá como docente, todo eso son casi mundanas, ¿no? Deberíamos pensar que esas cosas también glorifican a Dios, o por lo menos deben glorificar a Dios. El creyente tiene que redimir las teorías académicas para la gloria de Dios, y en eso el Señor sea glorificado y reconocido. Esto era el tema que quería compartir. Agradezco su atención y esperemos que sea de mucha bendición a los presentes. Hemos escuchado la conferencia con nuestro hermano. Ahora vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Nuestro hermano está listo para responder. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? Hermano Ricardo. Gracias, pastor. Yo
haya comentado el tema de la visión de la Iglesia Reformada, Reino de Dios. Yo le traía una pregunta un poquito más terrenal. Estamos conmemorando 501 años de la Reforma. El año pasado fueron los 500 años de la Reforma. Y bueno, durante 1000 años la Iglesia Católica tuvo un monopolio donde no había salida a las expresiones del pueblo. Durante los 1000 años de silencio, pues el pueblo no podía ni opinar, no podía ni leer la Biblia. Pero después de la Reforma, la Iglesia Católica no se quedó detenida. Ellos hicieron una contrarreforma y crearon la orden de los jesuitas. Yo platiqué con un jesuita una vez comentando las diferencias y viendo la visión. Y uno de los temas que nos critican los jesuitas es que nosotros no tenemos líder, que básicamente por eso es que somos muchas denominaciones, porque entre nosotros mismos nos estamos peleando y no nos ponemos de acuerdo. ¿Y cómo es posible que no nos pongamos de acuerdo? Y él a favor dice que bueno, pues el Papa es su líder y es el que los pone en cintura y los pone en orden. Y esa es la crítica. Entonces, yo quisiera preguntar en este caso, sabemos que la Reforma sabemos que la Reforma ha dado muchas mejorías, lo vimos ayer con el tema de la cultura y cómo sirvió al alfabetismo y cómo todos los pueblos que agarraron la Reforma, ¿sí?, están mucho más desarrollados que los pueblos que se quedaron en la contrarreforma. Hay datos, el Producto Interno Bruto es 10 veces mayor de los pueblos con reforma a los pueblos sin reforma. El 90% de los premios Nobel son de pueblos con reforma, etc. Y hay muchas ventajas en la reforma. La pregunta es, nosotros como reformados siempre nos estamos reformando. ¿Qué pauta nos puede dar a nosotros para saber qué sí podemos reformar y qué no? O sea, ¿a qué voy? Podemos reformar en muchas cosas, en la música, en que a veces ahora estamos leyendo la Biblia en los iPods, en temas. ¿Qué cosas sí podemos reformar y qué cosas no podemos reformar? Creo que es una pregunta que nos puede servir a todos. Sí, obviamente una de las cosas que no podemos reformar es las escrituras, esa es la autoridad normativa. Se ha mencionado en asuntos de fe y práctica, es inamovible, ahí está fija. Las demás cosas son susceptibles de reforma, porque todas las cosas, incluyendo la teología, es un ejercicio humano y todo ejercicio humano es perfectible y susceptible de errores o de ciertas áreas, diríamos, de mejoras. Por ende, yo creo que el desafío ahora es hacer un análisis de lo que representó la reforma en su origen, en su momento, todo ese impacto. Y yo creo que una de las cosas como iglesia que tenemos que hacer para una reforma es, creo yo, lo he mencionado más de una vez, es interpretar los elementos de la reforma en su sentido original. Una de las cosas, por ejemplo, menciono para ilustrar, todos nosotros decimos que Dios es soberano. ¿O quién de los que está aquí niega eso? ¿Dios es soberano, sí o no? Ok. Ahora, ¿qué implica el hecho de que Dios sea soberano para la economía, por ejemplo, para la iglesia? Si hablamos de la iglesia, que es uno de los ámbitos de nuestro interés inmediato, significa entonces que la iglesia tiene que estar bajo la autoridad de Dios, no solamente en su estructura, sino también enseñándose cada día la palabra de Dios de manera, como diríamos, de manera fiel. Y las iglesias tendrían, en este caso, los pastores, que preguntarse en este preciso momento, hasta dónde está la iglesia institucional cumpliendo con esa prerrogativa de enseñar fielmente la palabra de Dios, porque cualquier reforma que querramos hacer fuera de la iglesia siempre tiene que comenzar con la reforma en la iglesia, un volver siempre a la palabra.
Y cuando hablamos de iglesia, de veras ahora me espanta mucho porque cuando los incrédulos hablan de iglesia no piensan en nosotros, los reformados. ¿Quiénes serán esos que sí son pensados y referidos? Iglesias que no toman en serio la palabra. Entonces yo creo que sí, una de las cosas es volver a la palabra en ese sentido. Aparte de la institución de la iglesia, tendríamos que analizar a través de las escrituras las demás áreas. La familia ahora está siendo atacada terriblemente. Yo creo que tenemos que ahora más que nunca afirmar mucho la autoridad de la palabra para la familia. Hay familias que no están siendo reformadas por la palabra, familias cristianas, porque el pensamiento de los involucrados no es reformado. ¿Qué diríamos, por ejemplo, en el ámbito del Estado? El Estado no está dirigido bajo una idea reformada, por ejemplo, en México. Los principios que dirigen el Estado son liberales o ahora de izquierda, que son ideas revolucionarias. El cristiano, cuando entiende esa situación y es crítico en todas esas partes, ve entonces un campo tan vasto donde dice, tenemos que hacer esto. Y yo no estoy diciendo que el pastor o el líder religioso eclesiástico, me refiero en este sentido, tenga que reformar todas las cosas. Lo tendrá que hacer las personas que entiendan la palabra de Dios y que estén colocados en esa área. El pastor tendría que reformar los asuntos inherentes a la iglesia. Entendiendo también que las iglesias son progresivas y tienen que manifestarse en su contexto. Por ejemplo, lo que refería, ahora tenemos las escrituras aquí también. Y será malo usar que alguien diga, ya no vamos a, bueno, no traer la Biblia, sino leerla desde acá. Es aprovechar la tecnología o las herramientas que tenemos. Estamos utilizando este micrófono, anteriormente no había. Entonces, en las cosas que no comprometan nuestra fidelidad, usarlas, y aquellas que definitivamente no colaboren en eso, pues no puede haber reforma en algunas cosas. Bien, yo tengo una pregunta, así básicamente, ¿crees que hemos reducido nuestro concepto del reino y de qué manera así? Sí, yo creo que bastante hemos reducido el concepto de reino. Y esto tiene que ver con el hecho mismo donde estamos plantados como iglesia, sobre todo hablando de México. Porque recordemos que nosotros no tuvimos todo el impacto de la reforma. La reforma comenzó en Ginebra, de Ginebra, Escocia, Inglaterra, Irlanda, y los puritanos que fueron huyeron de Inglaterra, fundaron Norteamérica, llegaron con una visión todavía reformada. A partir de ahí implantaron el Estado bajo esquemas calvinistas. Pero aquí en México no tuvimos esa bendición. Aquí entendamos que la visión que se nos implantó, porque se nos implantó, fue la visión católica romana, una visión dualista. Y por 3 siglos el nativo fue educado para interpretar la realidad de manera dualista. Hasta 1800 y tanto, cuando vemos parte de la reforma en México. Pero otra vez, para ese tiempo ya había pasado 300 años y la reforma que se trajo, diríamos, aquí en México ya no tuvo toda su fuerza. Encontramos el presbiteriano del norte y del sur viniendo a México a hacer obra misionera, pero encontramos que esas 2 líneas, uno era liberal y otro más pietista. Ya había una distorsión en la comprensión de la reforma. Imagínense esa transición de 300 años y encontrándose la realidad local, donde teníamos aquí, diríamos, una religión local, la religión implantada escolástica, es decir, católica romana, y ahora una tercera enseñanza, habría un híbrido. Por eso muchas veces, incluso nosotros como reformados, no estamos entendiendo el concepto de la reforma. Por eso decía hace un momento, tenemos que interpretar la reforma en su sentido, como se dio, ¿no? Original, en todo su impacto. Les ponía este ejemplo de la soberanía de Dios. Lo cantamos, lo creemos, pero lo desvinculamos en su fuerza.
Y muchas veces estamos haciendo eso. Nuestro pensamiento es un esquema dualista, lamentablemente, y por eso tenemos que ser críticos en esas partes, reformar nuestro entendimiento. Muy bien. ¿Preguntas, hermanos? ¿Más preguntas? ¿Podrías darnos así rápidamente el significado de dualismo? Sí. Hace rato mencionábamos que es un tema bastante complicado de explicar, pero el dualismo en términos generales, resumido, es cuando pensamos que el mundo tiene dos departamentos. Por un lado está un departamento sagrado y por otro lado un departamento mundano. Dualismo es entonces colocar en el departamento superior lo relacionado nada más a la iglesia, y todo lo que no esté dentro de la iglesia institucional, como es el Estado, la economía, el arte, la familia, la sexualidad, la política, todo esto es mundano. El problema de esta lógica es que colocar a la iglesia institucional como sagrado está por el solo hecho de estar colocado aquí es santo. Esta división dualista no es real, la Biblia no conoce eso. La Biblia entiende que toda la creación, incluyendo la iglesia, la política, la economía, el arte, la familia y toda la realidad, son creación de Dios, pero que estas criaturas pueden ser llevadas en obediencia a Dios o en oposición a su voluntad. Porque si colocamos a la iglesia como la santa, entonces ya no hay posibilidad que haya pecado en la iglesia. Claro que hay distorsión cuando no se enseña la palabra. Y cuando decimos todo lo que está en lo secular o lo mundano, eso ya está depravado, entonces no habría posibilidad de una reforma en la política, por ejemplo, porque la política ya es satánica, ¿no? Eso es dualismo, que tiene su origen ahí en un razonamiento filosófico, pero aterrizado en nuestra lógica, es precisamente pensar dualistamente. Que todo lo demás no tenemos que involucrarnos porque eso es del diablo, ¿no? Gracias. No, es el mundo de Dios, de hecho. Bien, hermanos, ¿preguntas? Se les agradece por no preguntar.